Hola, ¿cómo están? Buenas noches. Aquí los saluda su amigo el doctor César Hernández. Pues nuevamente en este mes para aprovechar y ver la siguiente sesión que se llama Accidentes ofídicos y alacranismo. Esta sesión viene a colación de que el año pasado, como les había puesto yo en un video con el que hicimos promoción de la sesión, Nuevo León fue el primer lugar en mordeduras de serpiente. La verdad es de que en lo personal, a mí el año pasado no me ha tocado, pero acá para el rumbo donde tienen su casa, que yo vivo, lo que es toda la prolongación de Leones, yo creo que todos los que vivimos para estos nuevos rumbos de Cumbre Saltillo, pues es muy frecuente que haya reportes de serpientes y alacranes. Y creo que pues al haber una población de niños importantes hacia estos rumbos y obviamente todo lo que es el área rural de Nuevo León, más los que se encuentran desempeñándose en diferentes lugares de la República, que al final de cuentas aquí en nuestra asociación tenemos como la finalidad de hacer una concentración de todos los que hayamos pues, sido formados aquí en Nuevo León y poder continuar en contacto, pues podemos tener esto dentro de estos riesgos. Y además pues ya empiezan las épocas de calor en las cuales pues estos reptiles e insectos empiezan a salir, ¿no? Y pues qué mejor que invitar a alguien que pueda tener muchísima experiencia en ese ámbito. Para mí es un gran honor y un gusto poder platicar y ver al doctor César Augusto Herrera Cimental. Él es intensivista pediatra. Él es originario de Durango y estudió medicina. Realizó pediatría en el Hospital General de Zona número 16 en Torreón, Coahuila, y hizo terapia intensiva pediátrica, medicina crítica pediátrica aquí en el Hospital Universitario. Tuve el honor de ser su compañero de residencia y pues es un gran amigo personal. Igual también agradezco la presencia del doctor Eulogio Muñoz Miranda, quien es presidente de la Asociación Mexicana de Urgencias y Emergencias Pediátricas, que aquí también nos va a acompañar, pues para también aportarnos desde su punto de vista desde urgencias. Eh, el doctor César Herrera Cimental, él ahorita es médico adscrito del Hospital Materno Infantil en la ciudad de Durango. Y pues yo creo que es un gusto para muchos de los que estamos aquí, César, verte aquí, poderte escuchar. La verdad es de que yo creo que varios fuimos testigos de muchas dificultades que se presentaron años atrás y créeme que para mí es un placer poderte ver y escuchar. No, hombre, muchas gracias por la presentación. Y pues sí, saludándolos acá desde la tierra de los alacranes, así nos conocen, ¿no? Tenemos hasta un equipo de fútbol que se llama Los Alacranes de Durango. Entonces yo también agradeciéndoles enormemente la invitación al doctor César Hernández, en lo personal, un gran amigo. Y pues platicábamos, ya tenemos varios años trabajando juntos prácticamente desde nuestra formación como pediatras. Y pues es un gusto charlar o tener esta charla con ustedes. A veces nos salimos como bien lo dijo él, nos salimos un momentito de nuestra zona de confort. ¿Por qué? Porque no estamos tan acostumbrados, o bueno, por lo menos en mi unidad prácticamente es de diario, sobre todo lo del alacranismo, los accidentes ofídicos. Le comentaba, sí, también tenemos un porcentaje importante de este tipo de accidentes. No es el mismo volumen que se tiene prácticamente como Nos vemos accidentes de mañana. alacranismo, ¿no? Entonces vamos a iniciar. Pues prácticamente los accidentes ofídicos o las serpientes en el ser humano, desde su creación o inclusive antes de la aparición del ser humano, lo podemos ver desde el origen de la humanidad, pues la serpiente siempre ha jugado un papel muy importante en la convivencia con los animales salvajes, ¿no? Y desde su formación tenemos prácticamente desde la creación de Adán y Eva, donde hubo una serpiente que fue ahí quien sedujo, y pues gracias a ella prácticamente se perdió el paraíso. Entonces muchas veces está asociado a aspectos prácticamente religiosos.
Sí, en muchas otras ocasiones nos podemos ir inclusive a orígenes prehispánicos de este tipo con antelación prácticamente, donde nosotros de este lado en América, Mesoamérica, pues siempre se tuvo como deidad a las serpientes, en este caso a Quetzalcóatl, y se le hicieron pues muchos templos dedicados a las serpientes, donde finalmente también se hablaba dentro de la parte del origen de la humanidad, estaba basado en las serpientes, en dos serpientes, donde ahí se formó todo. Muchos de los templos, por ejemplo, Kukulcán, prácticamente es uno de los templos dedicados a Quetzalcóatl, que pues se denomina o lo llamamos como el castillo, ¿no? Y ahí pues podemos ver ciertas, sobre todo en el solsticio de primavera, cómo va serpenteando la imagen o la sombra, y es una serpiente, ¿no? Al final, en las bases de esta pirámide, se encuentran unas serpientes, que en este caso sería Quetzalcóatl, y muchas de las pirámides que están formadas a lo largo de toda América tienen en sus bases jeroglíficos de serpientes, porque se hablaba que la formación de la humanidad o el mundo, antes decía, no se sostenía con nada, y estaba una trama de serpientes que era lo que sostenía la tierra, ¿no? Era lo que formaba esa base de la tierra. Y lo puse aquí también una parte para ejemplificar ese sostén a Medusa, que también es parte de la mitología, donde se hablaba aquí que había, Medusa tenía una cabeza llena de serpientes, y era una protección, que finalmente por ello ahora la buscaban y le cortaron la cabeza, ¿no? Y pues les digo, finalmente las serpientes han sido parte de la humanidad desde su creación. En la etapa, prácticamente de la formación de la Tierra, los grandes dinosaurios, ya existían las serpientes, eran serpientes muy grandes, y dentro de la evolución estas fueron siendo mucho más pequeñas. De hecho, las primeras serpientes o los primeros reportes de serpientes están dados en el Cetáceo más o menos, y las serpientes no eran reptiles, pero no reptaban tal cual, tenían extremidades, pero se refiere a que a pesar de que tenían estas extremidades, las utilizaban un poquito para tomar sus presas, pero no eran como fueron evolucionando poco a poco. Después fueron grandes reptiles, muy parecidas a las boas, y vamos a ir inclusive viendo un poquito de su evolución, ¿no? Eh, Como definiciones, pues tenemos la mordedura de la serpiente, es un accidente donde nos va a inocular el veneno a través de los colmillos. Esa es una mordedura como tal. Sin embargo, podemos ver o vamos a ver que muchas de las mordeduras o muchas de las serpientes no inoculan veneno, o inclusive puede haber una mordedura de una serpiente venenosa sin inocular el veneno, ¿verdad? Entonces, eso sería meramente la mordedura. Y ya como un accidente ofídico, pues es una lesión cutánea provocada por una mordedura de serpiente, seguida después de una inoculación de una sustancia tóxica que va a lesionar al tejido y va a condicionar alteraciones fisiopatológicas que vamos a ver más adelante, que tienen una gravedad variable, ¿no? Dentro de la familia de las serpientes tenemos tres grandes grupos, ¿sí? De las cuales la primera son la familia Hydrophidae, que son serpientes marinas, que para fines prácticos, epidemiológicos y médicos, no es tan común la mordedura o los accidentes ofídicos en el ser humano por este tipo de serpientes. Sin embargo, sí se pueden llegar a presentar, pero es mucho, prácticamente los reportes son muy pequeños de accidentes ofídicos por serpientes marinas, pero son muy tóxicas, es una de las serpientes con más toxicidad. Entonces, cuando se llegan a presentar, pues prácticamente pueden ser accidentes graves. Algunas otras, o de las otras familias, la familia Elápide, que aquí en México de la más común de esta familia es la serpiente coral o coralillo, que normalmente la tenemos en el
norte de México, también la tenemos hacia el sur, que son las zonas un poquito más tropicales. Y dentro de estas especies se agrupan las más venenosas. Tenemos las mambas, son de este tipo de especies, las cobras son de este tipo de especies. Entonces, esta especie es muy, muy tóxica. Vamos a verla en particular ahorita en parte del tratamiento. Y prácticamente tiene una importancia médica por eso, porque es una de las serpientes que van a tener unos cuadros muy severos en nuestros pacientes, ¿no? Y la familia Viperidae, que es prácticamente donde encontramos la serpiente de cascabel o de la familia de los crótalos, y las botrops, que son también es un tipo de serpiente que no tiene ese cascabel como las crótalos. Y tenemos otra de estas serpientes que son un poquito más acuáticas, ¿no? Ahorita las vamos a ver. Entonces, 125,000 personas se calcula que mueren a nivel mundial. La Organización Mundial de la Salud nos dice que es una enfermedad desatendida. Esta es una enfermedad que no la tenemos. Si nosotros nos ponemos a buscar dentro de la literatura, no vamos a encontrar tanta información como en otras patologías. Por eso la Organización Mundial de la Salud a veces nos dice que son números subclínicos, perdón, números no tan reales, ¿sí? Sino que muchas veces es información que no se llega. ¿Por qué? Porque la mayoría de estos accidentes ocurren en lugares que están alejados de la civilización, pero como ya lo comentamos, o lo vamos a comentar más adelante, cada vez nos acercamos más a esos lugares y convivimos e invadimos a este tipo de animales, ¿no? Bueno, 22,000 accidentes más o menos nos pueden dejar secuelas permanentes, amputaciones, pérdida de la función en los niños o en las personas que sufren este tipo de accidentes. Aquí me llamó un poquito la atención de la estadística que teníamos al 2013, 18,848 casos. Esto es 3 veces más o menos los últimos reportes, por eso les digo que no sabemos si realmente han disminuido conforme pasa el tiempo o hay un subreporte de esto. De todas estas prácticamente especies de serpientes, el 7% son venenosas, ¿sí? Hay una mortalidad que oscila entre el 11 y el 15%. Las mordeduras, como bien lo comentaba ahorita el doctor Hernández, pues se van a presentar todo el año, pero van a aumentar en este periodo, que son los periodos agrícolas, que es primavera y verano, y los periodos más lluviosos, que es aproximadamente a mediados de agosto, que coincide con la temporada de lluvias, ¿no? Y tenemos más de 3,000 especies de serpientes y 400 de estas especies son consideradas como venenosas. Bueno, algo de estadística un poco más reciente. Esta se corta más o menos en el 2020 por la pandemia y entonces nuevamente se retoma hace como 2 años en el 2022 los reportes. Obviamente estos reportes se mandan anualmente, pero les digo, ya como estudios, pues sí, tenemos estos del 2017 y 2018 que tenemos aquí a Nuevo León y Durango. Vean, a pesar de que Nuevo León es un estado con muchísimo más población que Durango. En Durango sí tenemos una cantidad importante de accidentes zoofídicos. Nuevo León, por eso les decía, las estadísticas, lo que comentaba el doctor Hernández hace un momento, Nuevo León en los últimos años ha sido de los que se reporta con más casos, sobre todo en el norte. Por mucho nos va a ganar siempre el sur, en este caso el estado de Veracruz, que como decíamos tiene una gran concentración de serpientes o de especies de serpientes, tanto tóxicas y no tóxicas, ¿no? Entonces, pues eso es lo que les comentaba ahorita. Vean los totales, como si varían de 3,800, 4,000 hasta 18,000, que fueron más o menos también en cuatro años los que se reportaron. Bueno, dentro de la localización de las especies que más nos competen, o en el estado de Nuevo León, en el estado de Durango, en el norte, que esta asociación pues está dirigida hacia el norte, pues tenemos prácticamente los crótalos o serpientes de cascabel. Vean cómo se distribuye
a lo largo de los estados. Acá está Nuevo León, aquí tenemos a Durango, Sonora, Chihuahua, que prácticamente son de las áreas desérticas. Este tipo de serpientes son un poco más desérticas, sin embargo, cada vez más se encuentran otros, en otras condiciones. Las serpientes son animales que se adaptan muy fácilmente, entonces pueden vivir en ambientes áridos totalmente, en ambientes selváticos, y esto prácticamente les permite ser un animal que ha persistido y ha sobrevivido a lo largo del tiempo, ¿no? Otra de las distribuciones, la Botrops es la que les decía, esta es un poquito más hacia el sur, y lo que les comentaba, que sobre todo en el estado de Veracruz. Sin embargo, también a pesar de que nos maneja en el mapa que no tenemos tanto estas especies, sí han llegado a hacer algunos reportes de mordeduras por este tipo. Crótalos también igual, todo el norte, las Baja Californias también, que son de los principales que reportan a nivel de este tipo de estudios, pues casi siempre nos hablan de crótalos. Y una de las microides, que son las coralillo, les decía, estas están tanto en el norte como en el sur. En particular, esta que es de la familia de los microides es un coralillo que es un poquito más especial y es un coralillo desértico, ¿sí? Por eso no lo pone prácticamente en esta área, pero coralillo va desde prácticamente el centro del país a todo el sur, que son de las más peligrosas. ¿Por qué son importantes estas clasificaciones? Porque nuestros sueros antiviperinos tienen veneno de estas cuatro especies, ¿no? Y son prácticamente las que nos causan mayor problema epidemiológico, ¿no? Y clínico en nuestros pacientes. Bueno, la edad de riesgo tenemos aproximadamente de 15 a 44 años, entonces acuérdense, por lo menos si tenemos pacientes pediátricos o toman la edad pediátrica, hay algunos hospitales hasta los 18 años, vemos pacientes, entonces es una población que todavía podemos llegar. Lo que comentábamos ahorita, cada vez más las áreas urbanas estamos invadiendo territorios que antes no eran prácticamente habitables. Entonces, eso hace que el contacto con la flora, esto lo viven ustedes de repente que ya tienen convivencia con osos, y esto incluye todo tipo de animales salvajes, ¿no? Acá con nosotros es todavía, a pesar de que son estados un poquito grandes, las poblaciones son mucho más pequeñas, pero igual también estamos rodeados prácticamente de montañas, estamos rodeados de desiertos, sobre todo Durango tiene prácticamente todos los ecosistemas en el mismo estado, ¿no? Entonces, actividades relacionadas, el 44% se relacionan con los agricultores o con las personas del campo, ¿sí? Fíjense aquí qué importante, el 22% de estudiantes. ¿Por qué si lo tomamos aquí? Porque en muchos de los estados como Veracruz, el estudiante tiene que trasladarse a lo largo de caminos rurales donde se va a encontrar este tipo de animales y puede sufrir un accidente ofídico, ¿no? Que estos comúnmente son accidentales, o sea, las serpientes muy rara vez o extraordinario es la situación donde tú te vas a enfrentar a ella y te va a atacar. O sea, en realidad, prácticamente, como se dice, va a ser un accidente, ¿no? Las labores del hogar, aquí esta pequeña culebrita, estábamos haciendo el aseo en una cabaña y de repente nos salió esta pequeña serpiente. Sí. Sí. Aquí, por ejemplo, es importante diferenciar entre una venenosa o no venenosa. De repente a mí me causó un poco de gracia decir, bueno, pues tú ves una serpiente y sales corriendo, ¿no? No te importa si es venenosa o no venenosa, pero sí es un aspecto que es muy importante, sobre todo dar la atención, el reconocimiento, y como les digo, comúnmente ya no solo es que yo vivo cerca de un área donde hay serpientes, donde hay escorpiones, ¿no? Sino ya muchas de las actividades del ser humano involucran entrar en la naturaleza y tener contacto con este tipo de animales. Entonces, de manera o para atención prehospitalaria o identificación, pues es importante que reconozcamos si son venenosas o no venenosas, ¿no? Pues estas son las dos
unas de las diferencias principales, las serpientes venenosas tienen cabeza forma triangular, las otras son cabeza redonda. Vamos a ver que hay serpientes muy venenosas que tienen la cabeza redondeada también. La pupila es elíptica, sí, se ve un poquito más y van a tener estos sensores o estos termosensores o sensores de calor. Y las serpientes no venenosas no las tenemos. Esta es una serpiente maicera que es común encontrarla en los cultivos, ¿no? Otra de las grandes diferencias que pueden llegar los pacientes o los pequeñitos puede tener la mordedura y lo que nosotros nos vamos a enfrentar no es al animal. Algunas veces vienen de la sierra, sobre todo nosotros que sí tenemos o sí atendemos pacientes que vienen de comunidades rurales muy lejanas, vienen con la serpiente, ¿no? Es muy peligroso inclusive que uno tome la serpiente, porque a veces ellos lo que hacen es cortarle la cabeza. Hay estudios que la serpiente, por reflejo, después de que le cortas tú la cabeza, todavía puede inocular. ¿Por qué? Porque el veneno está en estas glándulas, ¿sí? El veneno está meramente en la cabeza, entonces la gente las mata y les corta la cabeza. Pero la serpiente, por reflejo, aún cortándole la cabeza, puede inocularte y puede morderte y puedes tener un accidente ofídico. Las culebras o las serpientes que no son venenosas comúnmente no tienen estos colmillos que normalmente son retraíbles y su mordida se ve una hilera prácticamente de dientitos sin ver esos dos colmillos enormes. Y otras de las grandes diferencias pues es su cascabel y comúnmente las no venenosas no tienen cascabel, exceptuando la familia, por ejemplo, de las serpientes marinas y de los coralillos, ¿no? Que son muy venenosas. Este tipo de serpientes o los crótalos o los crotálidos, prácticamente una de sus características principales es esta foseta lateral, ¿sí? Donde le sirve como órgano termorreceptor. Igual su lengua bífida, ¿sí? Le sirve como un órgano termorreceptor y prácticamente le sirve no solo para cazar, sí, sino también para localizar ambientes tanto húmedos o ambientes un poquito más cálidos, ¿no? Hay que recordar que son de sangre fría, entonces no les la pasan muy mal o no les gusta mucho los lugares fríos, ¿no? Este es para ejemplificar, normalmente la serpiente, pues los colmillos de la serpiente son retráctiles, es decir, la serpiente no siempre está con los colmillos por fuera, solamente cuando va a atacar. Esto lo podemos ver si se logra ver alguna serpiente cuando está bebiendo agua, no tiene la mordida que hace cuando ataca, ¿no? Entonces estos colmillos son unos dispositivos retráctiles, ¿sí? Aquí tenemos una cascabel diamantada que la tomamos en una carretera rumbo a un poblado que se llama Otinapa, ¿sí? Y vean la cabeza cómo es diamantada, ¿sí? Sus diamantes, vean aquí estas formitas, vean su cascabel. Normalmente la gente o conocemos la edad de la serpiente, sobre todo por su cascabel. Estamos acostumbrados o creemos que el cascabel suena así como y en realidad no, es un sonido, es un zumbido muy rápido, que es una gran ventaja de este tipo de serpientes que nos avisa que nos estamos acercando, que nos va a atacar, ¿no? Este cascabel enana, este sí es una imagen que no tomamos nosotros, esta es un cascabel muy pequeñito, a veces son cascabeles jovencitos o en este caso particular son serpientes pequeñitas, ¿no? Esta es una cabeza de cobre, estas son un poquito más desérticas también, vean esa forma triangular, ¿sí? Estas son más desérticas, vean también cómo cambia el grafismo de su piel, ¿no? Esta es una boca de algodón, estas son muy comunes en el sur de México, estas tienen una peculiaridad que les gusta mucho andar en los lagos, entonces son serpientes que son acuáticas también, les gusta mucho el agua. ¿Sí? La nauyaca o la botrops, que es la familia, estas son serpientes, tienen la cabeza muy triangular, son serpientes muy agresivas, son serpientes que les gustan ambientes más tropicales, entonces los encontramos en las zonas más selváticas, en el sur prácticamente de México,
Y acá tenemos una coralillo o una coral, ¿sí? Que esta es prácticamente una serpiente que es extraordinariamente venenosa. Lo que les decía ahorita, vean cómo la forma de su cabeza no es triangular, sí, su mordida inclusive sí tiene sus pequeños colmillos y nos deja una hilera, pero estas serpientes son extraordinariamente tóxicas, y ahorita vamos a hablar de su veneno, ¿no? Entonces, la evolución del veneno de las serpientes, como yo les decía, las serpientes fueron evolucionando, yo creo que son de los animales que más se han adaptado a lo largo de la evolución prácticamente de la humanidad, sí, o del mundo. Entonces, eso les ha permitido subsistir hasta ahorita, ¿no? Las serpientes en el periodo Cretáceo, como les decía, eran serpientes grandes, ¿sí? Hay unas que se llamaban titanoboas, entonces imagínense, para comerse a los dinosaurios. Entonces las serpientes fueron siendo más pequeñas, y las sustancias, primero tenían sustancias digestivas especializadas. Las serpientes son muy malas para comerse a la presa, entonces por eso empezaron a tener sustancias o enzimas que fueran muy agresivas y que fueran tóxicas prácticamente, o que tuvieran que fueran necrotóxicas, ¿no? Que destruyeran el tejido, y eso le permitía digerir al animal. Uno de los momentos más susceptibles de las serpientes es cuando están comiendo o cuando acaban de comer. Entonces imagínense, son serpientes que de repente se comen, no sé, un conejo, que es mucho más grande, o serpientes que de repente se comen jabalís. Son animales que son muy, muy grandes. Entonces, la evolución del veneno prácticamente cada vez fueron sustancias más tóxicas hasta tener las serpientes que tenemos ahorita, que pueden ser serpientes muy pequeñitas y con veneno muy, muy tóxico. Más del 90% del peso seco del veneno de la serpiente son proteínas, ¿no? Y cada especie tiene componentes comunes y algunos componentes que son diferentes entre sí. Algunas de estas enzimas o toxinas prácticamente tienen procesos no solamente enzimáticos, sino meramente tóxicos, ¿sí? Los principales componentes del veneno, que estos nos van a dirigir o van a ser la punta de los cuadros clínicos de nuestros pacientes y de la toxicidad de la serpiente, ¿no? Tenemos fosfolipasas, hemorraginas, como son metaloproteínas, que las metaloproteínas nos ayudan mucho, las metaloproteínas nos ayudan mucho a la remodelación tisular. Entonces, cuando tenemos metaloproteinasas, no existe esa remodelación, entonces hay una destrucción de los tejidos aledaños a la mordedura, y no solo aledaños, sino también empiezan a hacer destrucciones satélites o a distancia de la mordedura. Neurotoxinas, alfa y beta neurotoxinas son de las más importantes. Las especies que más neurotoxinas o neurotóxicas son las serpientes de la familia de las coralillo, de las cobras, de las mambas. Entonces, en realidad, por eso, cuando tienes un accidente ofídico con este tipo de serpientes, tienes que ganarle al tiempo. ¿Por qué? Porque los cuadros son muy severos, y los cuadros neurotóxicos prácticamente son muy difíciles de revertir. Las otras, tenemos miotoxinas que destruyen prácticamente al músculo, a las células, a los miocitos. Tenemos nefrotoxinas que el riñón nos puede dañar por dos situaciones: por los choques hipovolémicos en los que puedan llegar, o los choques hemorrágicos que pueda presentar nuestro paciente, y por la toxina que hace una destrucción tisular directamente hacia el riñón. Dentro de los componentes pueden tener aminas biógenas, dopamina, serotonina, pueden tener histamina, sustancias vasoactivas, y algunas serinoproteinasas también, ¿no? Que estos prácticamente nos pueden ayudar las serinoproteínas nos activan el complemento, y nos activan muchos del modelo de coagulación. Entonces, al tener este tipo de serinoproteinasas, pues es como un efecto directo sobre las acciones anticoagulantes que se tienen sobre este tipo de venenos.
Bueno, pues ¿qué mecanismos va a tener de acción estos venenos? Pues son proteolíticos, sí, como les comentaba, es edematizante, sí, se inflama prácticamente y pueden llegar a ser inflamaciones tan severas que nos dan síndromes compartimentales. Por eso comúnmente se habla a los servicios de cirugía y les está uno ahí viendo qué tanto va avanzando, qué tanto se está edematizando y para ver si hay necesidad de hacer alguna intervención. ¿Sí? Son procoagulantes y pues nos dan síndromes de desfibrilación. Coagulación intravascular diseminada finalmente es por lo que muchos de los pacientes que sufren un accidente ofídico es por lo que fallecen, ¿no? Hemorragia local, sistémica, ahorita vamos a ver algunas imágenes, mionecrosis. Gracias. Y tenemos también neurotoxicidad, lo que comentaba ahorita, cardiotoxicidad. Esto es bien interesante, fíjense, la parte de la cardiotoxicidad de muchos de los venenos o muchos de nuestros medicamentos, por ejemplo, captopril, enalapril, están formados gracias a este tipo empezaron a formar, a estudiarse gracias a algunas de las sustancias del veneno, que sobre todo son efectos potenciadores de bradicininas, ¿sí? Y entonces esto los hace hipotensores, ¿sí? Y muchos de los medicamentos, sobre todo captopril y enalapril, utilizaron este tipo de venenos para su elaboración, ¿no? Como lo que comentaba ahorita, miotoxicidad, nefrotoxicidad, liberación de citocinas proinflamatorias, se hace una respuesta inflamatoria local y finalmente después termina siendo sistémica, ¿no? Aquí tenemos algunas pequeñas imágenes de mordeduras, sí, en pequeñitos, sí, vean, inoculación, esta es prácticamente la mordedura donde se inocula más. Aquí está el otro, aunque no se ve, fue una mordedura en una manita. Y vean aquí cómo ya empiezan áreas de petequias, equimosis y hemorragias, ámpulas o flictenas hemorrágicas. Acá vemos igual también, empiezan con flictenas hemorrágicas, aquí está una mordedura y aquí está un colmillo, perdón, y aquí está el otro. Hay linfaquitis, hay un edema que es muy importante y empieza a haber necrosis local de toda esta área y es lo que nosotros delimitamos sobre todo en las áreas de urgencias. Fíjense, no están los accidentes ofídicos, muchas veces el seguimiento se da en el paciente en urgencias, en piso, rara vez, sobre todo de las especies más tóxicas y en los niños más pequeños, se requiere hacer la vigilancia prácticamente en la unidad de cuidados intensivos por obvias razones, ahorita lo vamos a ver. Dentro del cuadro clínico, pues hay síntomas generales, ahí perdón porque están en inglés, ¿sí? Pero a nivel central, pues pueden tener dolores de cabeza, pueden tener mucha sed, visiones borrosas, a nivel sistémico pueden aparecer con fiebre, dolores muy severos, dificultad para respirar, al nivel de la mordida puede haber sangrados, puede haber decoloración, sensación de quemazón, ¿sí? O a nivel en otras áreas de la piel, pues pueden empezar a tener equimosis o prácticamente manchas hemorrágicas, puede haber temblores o no es estridor, se me fue ahorita el nombre. Y puede haber sudoraciones, a nivel muscular puede haber convulsiones, pérdida de la coordinación, hay debilidad, náusea, vómito, puede haber cuadros de diarrea, ¿sí? Entonces, estos son síntomas generales de cualquier tipo de mordedura de serpiente, ¿no? Pero lo que por eso es importante, ¿qué tipo de serpiente te mordió? No, pues fue una coralillo. Bueno, yo no voy a esperar todos estos síntomas generales, yo voy a esperar que vayan a empezar síntomas más a nivel central o prácticamente a nivel muscular. Dentro de la atención prehospitalaria, ¿qué es lo que no debo de hacer? Sí, siempre hay alguien que va a querer ayudarnos y actuar de alguna manera, pero podemos hacer cosas que no nos va a ayudar. Primero, pues no aplicar torniquetes. Será muy común que te mordía la serpiente y ponías un torniquete. Se ha visto que eso prácticamente puede comprometer la circulación tanto local y de la extremidad y puede entorpecer y empeorar prácticamente ese edema que se va
a presentar. No hacer incisiones en la herida, inclusive yo hace algunos años tenía un kit que compré que venía una pequeña navajita y venía una solución para hacer asepsia y traía una hoja de bisturí literalmente y era un mecanismo de succión, entonces tampoco no debemos de succionar. Antes se creía que no se succionaba por las heridas prácticamente que pudieras tener. No, no se succiona porque proteges la herida y tu boca al succionar es una herida contaminada. Sí, es una mordida finalmente. Entonces yo al succionar puedo agregar bacterias de mi boca a la herida. ¿Sí? No debemos aplicar hielo, no debemos aplicar calor. Esto es, no debo de perder tiempo, debo de acudir prácticamente a un centro donde se encuentre el tratamiento que sería el suero antiofídico, ¿no? Entonces, lamentablemente, como les digo, en muchos de nuestros estados, yo, por ejemplo, tengo poblaciones o tengo pacientes que les pregunto, ¿cuánto hiciste en llegar acá? Y me dicen 8 o 12 horas, ¿sí? Entonces, son poblaciones que es muy difícil, de muy difícil acceso y aquí pues es donde uno encuentra un montón de situaciones que se hacen y que es desfavorable para el cuadro clínico que pueda tener. La abordaje inicial de urgencias, pues siempre vamos a tener nuestro ABC. Nuestro ABC, aquí debo de identificar la especie de la serpiente para ver qué antiveneno le voy a poner y para limitar y manejar las complicaciones. Bueno, dentro de los pasos iniciales vamos a tener un monitoreo cardíaco. ¿Por qué? Porque ya vimos que muchas de las afecciones que vamos a tener es a nivel cardíaco. Voy a poner mi oximetría. ¿Por qué? Porque puedo tener compromiso a nivel ventilatorio, sobre todo con las neurotoxinas que nos pueden producir parálisis prácticamente o alteraciones a nivel neuromuscular y se traduce en que no pueda prácticamente mi paciente respirar y tenga que intubarlo y manejarlo con un ventilador. Tengo que tener una estabilización hemodinámica y ventilatoria que requiera mi paciente. Vamos a ver lo que puede ser desde leve a grave. Ahorita lo vamos a comentar más adelante. Laboratorios, obviamente, pues los que más nos van a importar porque una de lo que veíamos, una de las alteraciones es a nivel de la coagulación, entonces nuestros tiempos van a ser extraordinariamente importantes, CK, CKMB, péptido natriurético, lo pudiéramos pedir, pero el péptido natriurético también es bien interesante. Hay una de las especies, o uno de los medicamentos como no es el mesiritide, se me fue ahorita el nombre, es el sendiritide. Este prácticamente lo hacen también del veneno de las víboras, ¿sí? Es un péptido natriurético, uno de los venenos son ricos en péptidos natriuréticos y también se han utilizado quimerismos donde utilizan péptidos natriuréticos humanos y péptidos natriuréticos de veneno de víboras. Entonces, por eso no pedimos tanto péptido natriurético, pero sí pedimos CK y CKMB. ¿Sí? Las pruebas de funcionamiento renal son importantes. ¿Qué medicamentos vamos a dar? Bueno, pues antibiótico-terapia. Hay algunas literaturas que van a encontrar desde penicilina, clindamicina, metronidazol, toda la cobertura para anaerobios. Podemos utilizar cefalosporinas también sin ningún problema, ¿no? Profilaxis antitetánica. Bueno, pues es muy raro que la mordedura de serpiente nos inocule o se considera también una mordedura, como decía, sucia, ¿sí? Entonces, pues puede haber Clostridium y por eso se pone una profilaxis antitetánica previa neutralización del veneno. Limpieza de la herida con alguna solución bactericida y ya voy a iniciar mi sintomatología e indicar mi suero antiofídico de acuerdo a la clínica que tenga el paciente, ¿no? La cantidad, la severidad, pues va a ser la cantidad de veneno inoculado, eso no lo puedo saber, hay mordeduras secas o hay mordeduras que son muy pequeñitas y se inocula mucho veneno, composición del veneno, el sitio anatómico, el peso y la talla, siempre van a estar en desventaja los niños, ¿sí? Tanto en serpientes como en alacranes, ¿no? Estos son los fagoterápicos, son elaborados aquí en México, estaban ahí pendientes que los aprobara la FDA
¿sí? Ahorita les voy a poner prácticamente los que utilizamos. Estos, el polivalente, este es el antiveneno FAB, es el que utilizamos un poquito más, es derivado de ovinos, ¿sí? De ovejas y de caballos, están altamente purificados. Aquí tienen fracciones de anticuerpos IgG, a diferencia del otro que tenía prácticamente toda la IgG, para crótalos y botrops. Por eso yo les decía que era importante la epidemiología o la población de serpientes que nos va a dar. Es 3 a 5 veces más potente que el polivalente. El problema es que es un poco más caro. Sí se vuelven problemas, porque ahorita actualmente no tenemos medicamentos y nos habían asustado que nos iban a detener la producción de este tipo de sueros y también el suero antialacránico para nuestros hospitales o para nuestros estados. Eso sí es algo muy, muy riesgoso porque nos incrementaría mucho la morbimortalidad de nuestros pacientes, ¿no? Este es el fagoterápico que tenemos en el hospital. Si checamos el costo, son aproximadamente entre 2,500 a 3,000 pesos. Vean, aquí tenemos Botrops y tenemos Crotalus, ¿sí? Entonces es para estas dos tipos de especies. Sí, más o menos la dosis de 10 a 40 mililitros. Sí, ahorita lo vamos a ver. Para este tipo de serpiente, sí, son estos. Sí, aquí tenemos, bueno, una intoxicación leve, pues comúnmente no ponemos, solo lo mantenemos en observación. Ahorita lo vamos a ver un poquito más adelante. Sí, una mordedura, aquí ya hay prolongación de tiempos de coagulación, puede empezar con gingivorragia, los pequeñitos, epistaxis, equimosis, el edema va a incrementar. Aquí está la mordedura y vean cómo hay un edema perilesional. Aquí también, vean, aquí están los dos dientecitos y empieza a verse el edema en toda la extremidad. Y en los graves, pues ya vean, aquí es donde le vamos rayando conforme va avanzando prácticamente la necrosis o la lesión. Las flictenas, acuérdense que son proteínas y son ricas prácticamente en este tipo de proteínas, ¿sí? Aquí este tipo de pacientes pues ya van a presentarse con hipotensión, choque, trastornos severos de la coagulación, sangrados de tubo digestivo, alteraciones en la falla renal, puede haber convulsiones o síndromes compartimentales, que es aquí cuando echamos mano de la ayuda del cirujano, ¿no? Este es nada más para ver la clasificación que vamos desde el grado 0 hasta el grado 4, ¿sí? Que es leve, moderado, severa. Aquí los frascos, o siempre una vez, ¿cuántos frascos les voy a poner? O, bueno, aquí en el grado 0 no le voy a poner. Aquí vamos a iniciar con 4. Digo vamos a iniciar porque voy a estar vigilando constantemente los datos, sobre todo los datos locales y los datos o los síntomas o la sintomatología que vaya a presentar mi paciente, ¿sí? Y alteraciones de laboratorio. Cada cuándo voy a estar observando, cada 8, cada 12 horas, si han mejorado, si van mejorando, ¿sí? Si va disminuyendo el edema, si mejoran los tiempos de coagulación. Si no, voy a estar aplicando cada vez más frascos. ¿Cuántos? Es dosis, prácticamente dosis dependiente del cuadro clínico que vaya presentando mi paciente, ¿no? El grado 2 empezamos con 5 frascos y podemos prácticamente ampliar hasta 10 frascos. Aquí tenemos 3, 4, lo vamos a ver inclusive también con el antialacránico, ¿sí? Por eso les digo, esto, ahora sí que no la experiencia mía, ¿no? Sino la experiencia de los centros que reciben este tipo de pacientes, nos dicen son prácticamente los frascos que el paciente vaya a requerir y que vaya disminuyendo la sintomatología. Las serpientes de coral prácticamente hay mínimo dolor, no hay tanto edema, los efectos sistémicos inician 12 horas posteriores a la mordedura o alrededor. Dice, hay pobre regresión si aparecen dentro de las primeras horas de que se mordió. Van a tener efectos neurotóxicos muy importantes. Aquí empiezan con tosis, disfagia, cialorrea, parálisis diafragmática. El paciente va a empezar con datos prácticamente de dificultad para respirar y son los pacientes que terminamos intubando, ¿no? De este tipo de pacientes va a ser admitido de manera inmediata a la unidad de cuidados intensivos para proteger la vía aérea y manejar su vía aérea.
Lo que les decía ahorita, la neurotoxicidad es más fácil prevenir que revertir. Es decir, le tengo que dar el suero lo más pronto posible porque después no la voy a revertir. Esa parálisis después no la voy a poder revertir y son pacientes que si continúan con la evolución, lamentablemente fallecen, ¿no? 3 a 5 viales, que son prácticamente igual, son viales de 10 mililitros, los podemos llevar en 200 mililitros de solución salina y los vamos infundiendo, depende del tiempo, ¿no? Y vamos a ir repitiendo de acuerdo a la evolución. Igual, vean aquí, es lo mismo, nada más vean aquí el trastornos aquí son síntomas un poquito más centrales, hay disfagia, cialorrea, disnea, insuficiencia respiratoria, que va a llevarle a un paro respiratorio y a una parálisis flácida, ¿no? Entonces son cuadros un poquito, no un poquito, son cuadros mucho más severos. Entonces, pues aquí tenemos el favoterápico que está elaborado a partir del veneno de la coralillo, ¿no? Y aquí están 2 frascos, leve, aplicar 5 frascos. Aquí siempre se aplican, ¿sí? Y es lo mismo la administración en niños y en adultos. Y vamos a estar vigilando para ver si se requiere un poquito más. Y acuérdense, este tipo, sobre todo el leve y moderado, puede evolucionar. El moderado puede evolucionar a un cuadro grave y el paciente puede entrar en un paro respiratorio. Bueno, pues lo que vigilamos en los niños, una de las situaciones pueden ser los síndromes compartimentales, que finalmente vamos a tener que hacer liberación para evitar pérdidas o tener secuelas en las extremidades, ¿no? Entonces, es un trabajo multidisciplinario, ¿sí? Lo importante pues, es la prevención. Aquí están 3 personas que son expertas en serpientes, los dos de la orilla son mis hijos. Este es mi hijo más pequeño que ya reconoce cuáles son venenosas y no venenosas. Este es una boa y este es un hindú que pues toda su vida son encantadores de serpientes. Las serpientes en realidad a ellos no escuchan el sonido, sino hacen o siguen los movimientos prácticamente de los encantadores de serpiente, ¿no? El sonido realmente no se capta. Bueno, pues esta serpiente, ¿qué creen? ¿Que es venenosa o no venenosa? No es examen, es supervivencia. Ya vamos a terminar esta parte. Alguien, de acuerdo a las características, Sí, sí es venenosa. Sí, ¿por qué crees que es venenosa? por el color, por la Por forma el color. triangular. Ok, muy bien, muchas gracias. El color, efectivamente, hay unas cosas que se llaman falsos coralillos. Esta es una de la familia de los falsos coralillos, pero lo que les decía, vean la cabeza, no es triangular. El color es muy llamativo, efectivamente, y afortunadamente esta no es venenosa. ¿Esta es venenosa o no venenosa? Evidentemente es venenosa, ¿no? Es una crótalo. Esta es venenosa o no venenosa. Esta es una foto tomada en la playa en Acapulco. ¿Creen que sea venenosa o no venenosa? Bueno, esta sí es venenosa, es muy venenosa porque es marina, ¿sí? Entonces hay que tener mucho cuidado cuando vean serpientes en la playa porque son muy, muy venenosas. Vamos rápidamente al acranismo, lo vamos a ver muy somero, que yo hablaba con el doctor Hernández, es un poquito más local, sobre todo, sobre todo en mi estado, ¿no? Casi siempre que hay congresos de urgencias, hablamos de alacranismo, ¿no? Entonces, la intoxicación, dicen que ahorita normalmente es la etapa, y sí, por ejemplo, ya empezó, y acá en casa ya van 3 alacranes que matamos estos días. Empieza el calor y empiezan a salir los alacranes. Aquí hay igual algunas diferencias entre venenoso y no venenoso. Estas no se las voy a decir porque no se crean. Sí hay animales o alacranes que parecen no venenosos y son venenosos, ¿sí? Entonces, esta es un poquito algunas diferencias sobre sus grosores. Es una urgencia médica, es desencadenada por la picadura del artrópodo y nos va a inocular sus toxinas al interior de la circulación, pero sobre todo son neurotrópicos. Estas intoxicaciones o los síntomas son más neurológicos, ¿no?
y ahorita lo vamos a ver. Estos, luego decían los alacranes más güeritos, pero sí tienen pinzas un poco más delgadas. Estos son pinzas un poco más gruesas, son un poco más oscuros. Entonces, esto es importante porque luego hay mucha gente que dice, no, es que a mí me pican los alacranes y no me hacen. No, probablemente te picó una especie que no sea venenosa, porque si te pica una especie venenosa, pues vas a tener sintomatología. Puede ser desde leve hasta algo severo. Y bueno, aquí en México tenemos dos de los más tóxicos, que es el Noxious y el Limpidus, ¿sí? Y que son prácticamente de los más mortíferos. Un tip, si quieren ustedes ver alacranes o si van a la sierra, cómprense una luz ultravioleta, una lámpara ultravioleta por Mercado Libre, por donde ustedes gusten, y la pueden usar y el alacrán hace o tiene esta característica, se hace como fluorescente, entonces son muy bonitos, pero bueno, pues así los podemos buscar. En mi casa, que es su casa, sí tenemos este tipo de luces y pues luego los buscamos porque vivimos en una zona que sí aparecen este tipo de insectos, ¿sí? Y son nocturnos, entonces por eso es importante localizarlos, ¿no? La mayoría de las picaduras, los pacientes nos llegan en la noche. ¿Sí? En México la variedad predominante son los centruroides, ¿sí? El que se encuentran en el 30.3%, donde habita el 36.8% de la población, entonces son los que más problema nos dan. Aquí está Durango, vean cómo ustedes no se encuentran, Nuevo León, pero sí Durango, Guerrero, o sea, Durango es más la fama que se tiene, pero no hay tantos en cantidad, pero el problema es que son de los más tóxicos, son las especies más tóxicas. El veneno igual, tenemos polipéptidos, enzimas proteolíticas, proteínas de bajo peso molecular, tiene un poco menos proteínas que el veneno de las serpientes. Sí, también tenemos algo de serotonina y algunos aminoácidos con acciones neurotóxicas. Sobre todo nos van a afectar los canales de potasio, sodio y de calcio, ¿no? Cada alacrán nos puede inocular hasta 100 a 300 microgramos y esto lo hacen directamente vía subcutánea y se pueden diseminar vía hematógena y vía linfática. De hecho, cada vez se estudia un poquito más que la vía es por vía linfática. ¿Sí? La vida media es de 36 horas, es eliminado por la orina y la secreción biliar. Este es importante las horas. ¿Por qué? Porque muchas veces la observación, tú das de alta al paciente, pues me picó un alacrán, lo das de alta y regresa en la noche o regresa unas horas después con sintomatología que no había aparecido, ¿no? Entonces es por eso, porque la vida media del veneno del alacrán puede durar hasta 36 horas. Entonces son personas que dicen, no, es que me empezó a hacer hasta después, no, en realidad a lo mejor fue la misma inoculación y tenía una vida un poquito más prolongada, ¿no? Los sitios más frecuentes, miembros superiores e inferiores, en realidad aquí puede ser en cualquier parte del cuerpo, ¿no? Aquí pues tenemos algunos aspectos del paciente para la intoxicación, el estado de salud previo al accidente, el peso, la edad. Los que se ponen más graves son los menores de un año, ¿sí? Y los niños, ¿sí? A diferencia de los adultos, hay personas que son sensibles o toxigenómicas, son mucho más sensibles al veneno. Hemos visto hasta videos donde hay señores que se comen a los alacranes y no les pasa nada. Yo les digo, bueno, puede ser una especie no tóxica, puede ser una persona que no tenga tanta sensibilidad. Y del alacrán, pues obviamente lo que les decía, la especie del alacrán va a variar entre una y otra, el volumen de la glándula, la cantidad del veneno que se inocula y la composición actual del veneno. Esta botica está aquí en la ciudad de Durango, sí, es una botica vieja, bueno, ya no está así, ya la tiraron. Aquí el doctor Carlos León de la Peña y el doctor Isauro Benzor hicieron el primer suero antialacránico, que fue de los que más se utilizó. Ya se habían hecho en el 1900 algo, pero aquí en México ellos fueron los pioneros de esto. Y todavía, gracias a ellos, pues tenemos este tipo y se disminuyó la morbimortalidad, porque antes era una mortalidad muy, muy elevada. Síntomas pueden ser leve, moderado o severos, ¿sí?
Prácticamente el común es el dolor, las parestesias. En lo personal, a mí sí me han picado alacranes y las parestesias no es cosquilleo, verdaderamente es dolor. Una de las situaciones más comunes es la hipersecreción nasal, salival y bronquial. Los pacientes están con mucha cialorrea, pueden tener sensación de cuerpo extraño, empiezan las fasciculaciones linguales, son bien interesantes y son muy patognomónicas. A veces no sabes porque el niño llega solamente porque empieza a llorar y llegan muy graves o de repente estos sí son cuadros que comúnmente aquí en Durango sí no es tan frecuente, pero sí llega uno, dos o tres niños a la terapia intensiva con cuadros severos. ¿De qué fallecen nuestros pacientes por picadura de alacrán? Comúnmente por convulsiones, hacen estatus epilépticos presentan edema cerebral y prácticamente es el tipo o es la mortalidad que hemos observado aquí en la unidad de cuidados intensivos, ¿no? Aquí tenemos cialorrea, vean aquí el niño estaba con nistagmo, obviamente es una fotografía, ¿sí? Pero empieza también con mucha cialorrea, el eritema, a veces no se ve eritema alrededor de la lesión. Aquí es muy común que el niño esté dormido, lo tenemos que prácticamente quitar todas las sábanas, no encontramos, entonces nos vamos con la sintomatología, ¿sí? El fagoterápico vino a cambiar prácticamente la sobrevida de estos pequeñitos, la morbimortalidad, ¿sí? Es el tratamiento específico que se debe de dar y esto pues en nosotros es prácticamente el pan nuestro de cada día. Vean aquí, ese es el alacramín que nosotros tenemos. También igual, leve, moderado, severo, vienen 2, 4, 6 frascos. Yo me acuerdo que estuve en una charla en León, que ellos son uno de los centros que más conocen sobre alacranismo, y yo me paré y les dije, yo he visto pacientes que le hemos administrado 50 o 60 frascos y no lo creen. O sea, te dicen, ¿cómo es que le pusiste 60 frascos? Pues sí, es dosis dependiente. Entonces, ya después batallamos con la cantidad de líquido que se mete, pero sí, la verdad es que esto lo hemos visto. A veces hay pequeñitos que llegan y con sintomatología muy importante y les pones 4 frascos y no hace absolutamente nada. Entonces, esto sí va a depender mucho de la clínica que tenga nuestro paciente. Les digo, nosotros tenemos un centro antialacránico que está todo el día a las 24 horas, ¿sí? Y comúnmente llegan las personas aquí, ya hay una enfermera que yo creo que es la enfermera más viejita de todo el hospital y ella te dice casi con verte, no, sí, sí te picó, no, no te picó, o ya te manda. ¿Sí? Y de aquí te mandan observación o te mantienen en observación por lo menos unas 60 minutos, a veces hasta 2 horas, dependiendo. Si empiezas con sintomatología, te empiezan a administrar la cantidad de frascos. Por eso les digo, no es uno o dos, sino depende mucho de los síntomas que se tengan. Bueno, pues es tan común que pues a esta fue que es una noticia de hace, yo creo que 3 semanas. Este niño le picó un alacrán en su comunidad rural, como yo les decía. Mandaron a la ambulancia con el suero antialacránico y gracias a la administración oportuna directamente allá en la sierra, pues se evitó la complicación y que este niño se pusiera mucho más grave por la picadura del alacrán, ¿no? Entonces, como les digo, para nosotros sí es algo que sí es de diario, ¿no? Y que sí tiene una morbimortalidad muy alta en nuestro estado. Entonces, pues estos pequeñitos, como les digo, vienen de comunidades que se tardan 5 o 6 horas, entonces llegan con crisis convulsivas, estados epilépticos y ya con problemas. Aquí es bien interesante porque ves mucho al niño que está con la cialorrea, con secreciones bronquiales y se antoja mucho intubarlos. No, empeoras muchas veces el cuadro o no, o empiezas a sedarlos y son los niños que me llegan a la terapia intensiva, que comúnmente los sedas, los intubas y antes inclusive de iniciar el fagoterapéutico. Entonces, aquí siempre iniciar el tratamiento. Y pues sería todo. Son bienvenidos acá a Durango, a la tierra de los alacranes, donde pues tenemos alacranes en paletas, ¿sí? Tenemos alacranes en el vino, en el mezcal, en tacos, en pizza. Entonces, pues cuando ustedes gusten, son bienvenidos.
Y yo sí he probado los alacranes, no saben, no saben. Cuando uno no sabe a qué saben las cosas, dicen, no, bueno, sabe como apoyo. No, no saben apoyo, saben, tienen un sabor insípido. La realidad es que no es un sabor agradable. No sé si tengan alguna duda. Muchas gracias, César. Te agradezco mucho, muy explicativo. Yo creo que hay mucha información de la que, digo, yo en lo personal hablo de que no es algo que vea cotidianamente y la verdad es que creo que tiene años o de que no me ha tocado esto. Yo creo que eso de probar a los alacranes mucho tiene que ver con esa serie que existía antes de Bear Grylls, ¿no? El come sus monstruos, ¿no? Sí, sí, sí. Eh, pero bueno, no he llegado a cosas tan exóticas todavía. No, Eh, la verdad es que cada vez como yo les digo, acá sí llegan muy exóticas. Es anecdótico rápidamente, nos han llegado pacientes mordidos por jabalís, sí, un mordido de tigre, que ese no era un tigre salvaje, pero cada vez más el contacto de las personas con los animales salvajes o animales no domésticos es mucho más frecuente. sí, fíjate, un buen comentario en ese sentido porque hemos dicho de las comunidades rurales, pero hay mucha gente exótica, ¿no? O sea, ahí en lo particular hay gente que anda comprando animales bien raros, o sea, ya dejaron de lado los gatitos y los perritos y ahora compran cada cosa, entonces pues indiscutiblemente que es una exposición a todos los niveles socioeconómicos, ¿verdad? Así es, pues sí, les digo, nosotros nos llegó, está como que medio de no creerse, pero nos llegó un niño mordido por un tigre y pues lo tenían como un animal doméstico, ¿no? Sí. No sé si alguien del auditorio quisiera hacer algún tipo de comentario o invita al Aquí, doctor Hernández. aquí Adelante. nos pregunta el doctor Eulogio que si hemos tenido mordeduras de serpientes no nativas o importadas. Eh, Pues no hemos tenido, por ejemplo, de mordeduras por coralillo y precisamente por el comentario que hacía el doctor Hernández ahorita. Hay gente que tiene serpientes exóticas y dentro de esto pueden ser especies tóxicas que no sean de la localidad, pero no, a nosotros en particular no nos ha llegado intoxicados por mordeduras por coralillo, por ejemplo, o por cobras o por mambas que luego suelen tenerlas como mascotas. Sí, sí, no dudo que aquí, por ejemplo, en Monterrey alguien tenga alguna mamba ahí en su casa. Y bueno, yo tengo una pregunta en general para todo el auditorio. Yo en lo particular siempre he tenido me gusta el senderismo indiscutiblemente. Y mucha gente va al cerro aquí de las Mitras, ¿no? Y lo sube. Pues indiscutiblemente que si aquí atrás del terreno que está en mi casa hemos encontrado víboras, pues en el cerro debe haber más. Pero algo de lo que a mí siempre me ha preocupado es qué tan accesible voy a encontrar los frascos. O sea, me muerde, voy a algún hospital y no sé si alguien aquí de Monterrey se haya visto la necesidad de tratar de conseguir algún suero antiviperino y su experiencia. ¿Qué tanto tiempo se tardaron en conseguirlo? Y ahorita, por ejemplo, el doctor Herrera nos platicaba 10 frascos, 60 frascos, pues también el coste económico. No hace mucho en una noticia estaba saliendo de que alguien había vendido un frasco de alacramín casi en 100,000 pesos, ¿no? O sea, entonces, no sé si alguien aquí en Monterrey se haya visto la necesidad de buscar alguna vez frascos antiviperinos que nos pudiera compartir su experiencia. Porque la verdad es que yo no sé, o sea, aquí siempre te dicen, habla al Centro de Toxicología del HU, pero no sé si se llega a ofrecer en algún otro sitio, qué tanto tiempo me voy a tardar en poderlo tener a disposición, ¿verdad? Sí. Yo creo que te van a comentar que no, sí, les digo, yo acá me di a la tarea de eso, fui y pregunté si tú te metes a las farmacias, sí los tienen los sueros antiviperinos, pero no los tienen en existencia, ¿sí? Entonces eso sería como que lo más importante, ¿no? Acá sí no tenemos una gran cantidad de sueros como para conseguir lo que les decía, hay que ponerle 5, 8 o 10 frascos, no. Yo en mi hospital yo bajé al área donde tenemos los, los sueros y realmente tienen 4 o 5
o 5 frascos. El doctor Matías Barreras ahí está haciendo, recordando un caso de cuando, pues yo creo que ya Sí, estamos pasando las así, mordeduras así es. exóticas, ¿verdad? Lo mordió un mapache, fíjense, y ese fue un caso de rabia, ¿sí? Fue un caso bien extraño, lo hicimos así como medio de detective, porque lo mordió un zorro y fue un zorro, finalmente el cerebro de ese niño falleció, obviamente era rabia, se fue a Estados Unidos, lo estudiaron en Arizona y fue un zorro americano, ¿sí? Y prácticamente este zorro, las personas a nosotros nos contaron mentiras y lo tenían como si fuera un animal doméstico, o sea, lo recogieron. Entonces, sí, cada vez más la gente tiene animales exóticos y efectivamente, como hizo el doctor Matías, ese niño estuvo en la terapia intensiva y llegamos al diagnóstico de rabia y fue por mordedura de un zorro. Bueno, aquí el doctor Eulogio nos dice ahí que ellos tienen un protocolo en el cual sí cuentan con frascos y están en resguardos. Y les digo, o sea, yo creo que no es, o sea, viene ahí las vacaciones de verano, en parte por eso fue que se optó por hacer este tema, porque ves, venía Semana Santa, viene el verano, y pues todo el mundo, o bueno, no digo todo el mundo, el que puede, pues va a áreas, bosques, pues cabañas, etcétera, ¿no? Entonces, pues indiscutiblemente que al hacer ese tipo de actividades estamos expuestos. Y en lo personal, eso es algo a mí que siempre me ha tenido cierta pendiente, ¿verdad? O sea, de que si se me llega a ofrecer, ¿dónde lo voy a conseguir? ¿Verdad? Y qué es lo que Así vamos a es. hacer. Pues si no hubiera más comentarios por parte del auditorio, pues les agradezco mucho al doctor Muñoz por las participaciones que nos dio aquí en el chat y las preguntas y lo que ha sido su experiencia en su hospital. Y al doctor César Herrera, pues indiscutiblemente muchísimas gracias, una excelente ponencia. Creo que esto nos ayuda mucho a darnos una idea de que las guías famosas del Cenetec, como dices tú, a veces te dices, te tienes en un 2 3 pero pues prácticamente termina siendo una dosis respuesta. Así es, y eso, yo creo que con eso nos quedamos en el tratamiento de estos pacientes, que es dosis respuesta literal. Yo cuando se los dije así a León, si estás loco, o sea, ¿cómo les vas a poner 50, 60 frascos? Pues sí, porque si no, la sintomatología no se les quita. Entonces, pues les agradezco enormemente y ya yo les digo, les comentaba, ya con que sepamos reconocer si es venenosa o no venenosa, pues es suficiente y hay que salir corriendo, ¿no? No hay que quedarnos a indagar si es venenosa o no venenosa, ¿no? Finalmente los animales están en su hábitat y pues a los que nos gusta mucho la convivencia con ellos, pues hay que aprender cuando corremos peligro y pues lamentablemente alguna vez nos van a llegar a nuestros servicios. No, pues bueno, muchas gracias a toda la gente que se haya conectado. Esta sesión estará disponible en el transcurrir de los días en nuestra página de YouTube. Y pues muchas gracias y buenas noches a todos.